La aldea de la arena ha sido invadida y el Kazekage enfrenta a aquellos que intentan amenazar con la estabilidad de su nación. Lo cierto es que podemos observar cómo es que los Shinjus continúan siendo una amenaza a nivel global y nadie está lejos de su alcance. En esta ocasión llegaron a Sunagakure, la aldea que es protegida por el quinto Kazekage, Gaara, y es él quien tiene que enfrentarlos, específicamente a Matsuri, la chica del equipo de los Shinju. La verdad es que ver a Gaara de vuelta en acción siempre trae grandes noticias, y justamente hablaremos de la caída del Kazekage y el peligro de estas criaturas. Pues en efecto, la aldea de la arena ha sufrido una nueva invasión. Y lo más interesante es que en esta ocasión el invasor se trata no a alguien de nivel de Akatsuki, sino uno de los árboles divinos que han tomado conciencia propia. Y me refiero por supuesto a Matsuri, la única chica del equipo, la cual, armada con algunas de las inmundicias, viajó hasta este lugar a través de uno de los portales dejados por las garras de Code. Sea como sea, el Kazekage siempre está atento a posibles invasores, tal y como ya lo hizo anteriormente con Deidara cuando este trataba de infiltrarse para buscar al contenedor de bestia con cola del Shukaku. Y obviamente el Kazekage no iba a dejar que estos invasores hicieran lo que quisieran en la aldea de la arena, por lo que procede a enfrentarlos acompañado de Shinki, Yodo y el otro miembro de su equipo. Lo cierto es que, de nueva cuenta, los dioses árbol demuestran estar en una liga completamente diferente, porque no es simplemente que sean fuertes y directamente amenazantes, sino que además se mueven por el espacio y tiempo gracias a las marcas de garra de Code, lo cual los hace venir, como he dicho en repetidos videos, por defecto con un pseudo Hiraishi no Jutsu. Por lo tanto son aún más peligrosos e inclusive alguien del nivel de Gaara sucumbió ante el poder de estos, aunque sí hay que aclarar algo, Gaara estaba tratando de proteger a su equipo de Genins. Es más, es muy posible que Shinki y el resto hayan acompañado a Gaara a regañadientes y que este haya tenido que protegerlos para que no cayeran víctimas justamente de estas criaturas, aunque al final sí que lo hacen. El enfrentamiento de Gaara por mantener segura la aldea de la arena seguramente salvó muchas vidas, puesto que de esta forma no vimos más dioses árboles, o sea que si bien Shinki sí fue transformado en un dios árbol debido a ser mordido por una inmundicia, las demás personas habitantes de la aldea de la arena y otros ninjas habitantes de la aldea de la arena fueron seguramente salvadas por Gaara y compañía para evitar que eso sucediera. Y vemos que dos aldeas han puesto sus esfuerzos máximos para no seguir creando más Shinjus. Sea como sea, la aldea de la arena en esta ocasión desafortunadamente pierde a su Kazekage, puesto que este cae justamente en la batalla en contra de Matsuri y compañía. Pero hablemos de Gaara por un segundo y de su enfrentamiento en contra de Matsuri. La verdad es que Gaara después de Naruto podría ser el Kage más fuerte de la actualidad, y Matsuri no parece ser la más fuerte de todos los Shinjus, ya que ese estatus se lo llevaría sin duda alguna Yura. Pero Gaara en sí mismo es un guerrero experimentado, su elemento de imán y su control sobre la arena le permiten tener un ataque y una defensa más que formidables, pero no creo que sea lo suficiente como para haber podido ganarle a Matsuri, ya que su origen genético de ella es Moegi, y tal como hemos aprendido, Moegi es una misteriosa usuaria de elemento madera. ¿De dónde rayos sacó Moegi el elemento madera? ¿Por qué lo tiene? ¿Es parte de los experimentos de Orochimaru que se hicieron en el pasado? La verdad es que aún hay muchísimo misterio detrás de la genética de Moegi y de su habilidad para controlar el elemento madera, pero si algo hemos aprendido de los Shinjus es que estos sí o sí heredan su fuerza y sus habilidades, sus jutsus y sus técnicas de sus originales. Es por eso que son tan peligrosos. En el caso de Hidari se necesitó por ejemplo un Usuhiko a full power, o bueno, a 99% de power, para que este pudiera ser derrotado, y encima necesitó el remate de Kawaki y la ayuda de Kawaki para que este no escapara por su Hiraishin que tienen incrustados en el culo. La verdad es que estas criaturas son, aparte de escurridizas, muy poderosas, y me parece impresionante que solamente haya bastado la propia Matsuri para derrotar a Gaara.
Si bien es verdad que Gaara en otras ocasiones ha sido humillado por criaturas muy poderosas como lo son Momoshiki o inclusive el propio Urashiki en el relleno del anime, la verdad es que en un 1 contra 1 me lo imaginaría bastante más competente y bastante más capaz, por lo que mi idea principal aquí es que de hecho Gaara estaba en un hándicap por el hecho de estar protegiendo a sus alumnos de no ser atacados justamente por el resto de los dioses árbol y de las inmundicias. En cambio, Moegi también parece ser bastante más agresiva, y si en efecto heredó el Mokuton por parte de su original, no sabemos qué estilo tiene, porque hay dos. Por ejemplo, el Mokuton que tiene Yamato es un Mokuton más bien similar a la madera convencional con la que se trabaja, formas cuadradas que sirven para hacer prisiones y cárceles, y el que tenía Obito, por ejemplo, era un Mokuton increíblemente agresivo y devastador, capaz de implantar Mokuton en el cuerpo de las demás personas y hacerlas estallar desde el interior. Si el elemento madera que heredó Matsuri de Moegi es cualquiera de estos dos, podría ser bastante amenazante, pero específicamente si es como el que tenía Obito, que puede crear espinas y demás flechas de madera, la verdad es que entiendo por qué Gaara podría haber perdido. Y es que a pesar de tener en efecto la defensa perfecta, estamos hablando de un dios árbol que tendría las mismas cualidades que el Yubi de la cuarta Gran Guerra Ninja, un Yubi que recordemos fue capaz de inclusive sobrepasar la rotación de Neji y terminar haciéndolo queso suizo, por lo que la defensa perfecta de Gaara no sería un gran rival para justamente este tipo de proyectiles. Sea como sea, me parece formidable de todas maneras que Gaara siempre esté luchando por su aldea y siempre saque el pecho como Kazekage. Él no se esconde detrás de sus ninjas, sino que sale directamente a la acción y a la primera que hay un invasor es el primero en plantarle cara. Gaara ha sufrido en carne propia lo que es ser el marginado de la aldea y aún con todo está dispuesto a darlo y proteger a cada uno de los ciudadanos de Sunagakure sin tener que estar recurriendo a la ayuda de otras naciones. En vez de tener que pedir la fuerza prestada de Konoha o de la nube, Gaara siempre es el primero en la línea antes de mandar a cualquier otro shinobi al campo de batalla, y eso es algo que me ha parecido fascinante del personaje ya desde inicios de Shippuden, ya que el Kazekage siempre saca el pecho por los demás. Sea como sea, ni siquiera toda la experiencia de Gaara y todo el poder de Shinki, el cual también es un usuario de elemento imán y específicamente de la arena de hierro, fueron capaces de oponerse a las habilidades de Moegi, por lo que me parece bastante formidable que Gaara haya continuado tanto tiempo luchando. Además, un aspecto muy importante es que quedó herido de muerte, o sea que su herida de verdad es fatal. La propia Matsuri le dice que si no se atiende rápido, el Kazekage inevitablemente va a caer. Que si bien en efecto el Kazekage cayó y no está disponible para gobernar la aldea en este momento, lo cierto es que Gaara sigue con vida, apenas, pero todo esto gracias a que Shinki utilizó sus últimas fuerzas con su arena metálica para meterlo en una especie de esfera que lo tiene en animación suspendida, por lo que técnicamente hablando, Gaara no habría sucumbido a la herida y no moriría, afortunadamente para él. Sin embargo, ahora que la aldea se ha quedado sin un Kazekage, la verdad es que la gente vuelve a correr peligro de las inmundicias. Hay que dejar bastante claro un punto, y es que el hecho de que Gaara haya sido derrotado por los Shinjus abre nuevas cuestiones para el resto del mundo shinobi. Hay que ser muy claros, dos Kages ya han caído, y si bien los dos no tienen que ver con el mismo origen, ya que Naruto fue sellado por Kawaki, pero la culpa de todo fue asignada a Boruto como el asesino del séptimo Hokage, la noticia de que Gaara fue atacado por los Shinjus debería expandirse por todo el mundo shinobi, y el resto de los Kages que quedan actualmente, como lo son Choujuro, la de la aldea de la roca y Darui, deberían ser capaces de ponerse en juego para evitar que estas cosas sigan pasando, porque las filas de Yura solamente crecen y crecen en poder. Yura se está haciendo cada vez más fuerte debido a que los elementos que él reúne siempre tienen las mejores habilidades. Basta con darle un repaso. Si bien no conocemos las habilidades de Bug originalmente, la verdad es que es un tipo bastante escurridizo y que es bastante rápido en combate. En el caso de Matsuri, una usuaria de elemento madera, Sasuke no tiene ni carta de presentación, y ahora tenemos que agregar a Shinki, el cual es uno de los poquísimos usuarios de elemento imán de la arena de hierro del tercer Kazekage y que técnicamente hablando
hablando, fue el ganador de los pasados exámenes Chunin que se hicieron en la aldea de la hoja, toda una bestia del combate, por lo que en efecto las filas de los dioses árboles de Yura se siguen incrementando y su ejército se está volviendo cada vez más y más fuerte. En este momento son una terrible bola de demolición, pero al ritmo que crecen se convertirán en una fuerza totalmente imparable, por lo que los Kages tendrían que poner manos a la obra para que la cosa de verdad se solucione. Solamente una resurrección, por ejemplo, de la Alianza Ninja podría hacerles frente y de una vez por todas terminar con esto, lo cual sería bastante irónico, considerando que la Alianza Ninja fue precisamente la que se enfrentó al 10 colas durante la Cuarta Gran Guerra. Así que no me sorprendería si Ikemoto quiere ir por esos rumbos, y una vez más, a raíz de lo sucedido con Gaara en Sunagakure y con Shinki, la alerta se expanda para todo el mundo shinobi y una vez más se tengan que utilizar las bandanas de la Gran Alianza para luchar contra la amenaza de los dioses árboles vivientes y conscientes. Me parecería un movimiento acertado por parte del mangaka el hecho de traer en este momento preciso la alianza para que se enfrenten a estas criaturas, pero solamente el tiempo lo dirá. Veremos si Ikemoto en efecto se le ocurre esta idea o a Kishimoto se le prenden un par de foquitos para mejorar el aspecto del manga en esta situación. Y hablando del sellado de Gaara, quiero tomarme mi tiempo para especificar precisamente sobre lo que implica el hecho de que este personaje esté sellado. 1. Es claro que la idea de los mangakas es no eliminar a la anterior generación. Si bien se ha dicho posteriormente con entrevistas, las cuales han quedado más que claras, la anterior generación o la vieja generación no debía ser un impedimento para que la nueva brillase, y es justamente lo que está pasando. Los personajes antiguos siguen siendo poderosos, siguen siendo importantes y siguen siendo relevantes dentro de la trama, pero al igual que Tsunade lo era en Naruto original, la verdad es que el plan de Naruto y Gaara ya es mucho menor, puesto que estamos con los ojos centrados en la nueva generación, pues es la idea de este manga, mostrar a los que siguen, por lo que la opción en vez de matarlos es sellarlos, sacarlos de la jugada. En otras palabras, mantenerlos como si no existieran, pero sí existiendo. En este caso Shinki lo hizo porque antes del nacimiento de Ryu lo que hizo fue utilizar su elemento imán para crear una esfera que de hecho yo creí que solamente iba a funcionar como un escudo, pero parece ser que tiene propiedades de sellado especiales que hacen que lo que esté dentro no muera, sino que se quede únicamente en animación suspendida, tal y como pasó justamente con el árbol que tiene a Sasuke. Ese árbol no lo tiene muerto, sino que constantemente está absorbiendo el chakra de Sasuke y está alimentando a Hidari, pero realmente no lo mata. Yo tengo la idea de que estos árboles sí o sí matarán a su contenedor eventualmente, porque así es como funciona el Shinju. Así que asumo que Gaara tiene también el tiempo contrarreloj, porque por más bueno que sea ese jutsu de sellado, jamás hemos conocido un jutsu de sellado que te mantenga en animación suspendida, así que asumo que solamente retrasará la muerte de Gaara durante algunas horas o quizá algunos días, lo suficiente para que este sea liberado y luego tratado de inmediato. Así que ahora tenemos a grandes personajes del pasado, cada uno sellado a su manera. Naruto y Hinata están sellados en la dimensión del Daikokuten, esto por obra de Kawaki. En cambio, Sasuke está sellado, por así decirlo, dentro de uno de los árboles después de que lo mordiese una inmundicia, y si bien como dije tampoco está muerto, la verdad es que yo considero que tarde que temprano la vida de Sasuke se va a poner en riesgo, no así la de Naruto y Hinata, puesto que estos están literalmente en un espacio donde no transcurre el tiempo, por lo que técnicamente hablando están congelados, no sienten hambre y tampoco van a pasar ninguna clase de penuria, simplemente están flotando como si hubieran salido del flujo del tiempo normal y corriente del mundo. Sasuke en cambio tiene su chakra siendo drenado cada cierto tiempo, por lo que asumo que su muerte sí podría ser inminente. Y en el caso de Gaara está dentro del sellado de Shinki, por lo que asumo que inevitablemente cuando el sello llegue a su límite, la vida de Gaara también podría verse comprometida. Es por eso que Kankuro se nota preocupado a lo largo del manga, ya que si bien Gaara no está muerto, dice que ha caído en combate. Así que ahora tenemos a dos Kages fuera de la jugada. Si los otros 3 Kages son listos, deberían comenzar a movilizar a sus aldeas para protegerse de esta amenaza y hacer algo relevante, porque como ya dije en un video pasado, los arañazos de Code están en todas las naciones, por lo que técnicamente hablando, Mamushi, Matsuri, Hidari, Ryu o el propio Yura podrían aparecer en cualquiera de estas aldeas en cualquier momento
y comerse a otro ninja importante con el cual engrosar las filas del poder de Yura. Así que si son inteligentes, estos Kages deberían comenzar a trazar una buena idea. Ya no me espero nada bueno del resto de los Kages, que la verdad es que son bastante mediocres, pero sí me espero cosas inteligentes de parte de Shikamaru, siendo actualmente el octavo Hokage, por lo que el poder de Moegi quedó bastante claro. El poder de Moegi es, en efecto, el elemento madera y quizá algunos jutsus de elemento de roca y elemento de agua, pero me parece sorprendente que vamos a ver luchar, porque estoy seguro que esto va a ser extendido en el anime, al quinto Kazekage contra el Mokuton legendario de la aldea de la hoja. Pero dime a ti qué te pareció, dime si quieres ver cómo es que Gaara al final termina sucumbiendo a sus heridas o si por el contrario piensas que de alguna manera este será liberado. ¿Qué piensas de la amenaza de los dioses árboles? ¿Qué piensas del nacimiento de Ryu y del poder que tiene Yura actualmente? De la humillación de Code y otros temas que salieron en el manga hablaremos en un video en específico, puesto que tengo varios temas bien apartados de este mismo capítulo que la verdad es que abrió bastantes tangentes y que estoy bastante ansioso por tratarlos en sus videos propios. De momento, no me queda nada más decirte que por favor dejes tu pulgar arriba, compartas este video en grupos de Naruto y Boruto para que nuestra comunidad siga sana y en crecimiento y las personas que disfrutan de la historia de Boruto, To Blue Vortex, así como en general del universo de Naruto, estén enterados de este arco actual. Por supuesto, deja tu pulgar arriba y déjame tu comentario con tus propias ideas, puesto que muchos videos nacen a partir de ideas que la gente deja en los comentarios. Quiero leerte, es muy importante, y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Hiraishin de Minato. Recuerda que me puedes seguir también en redes sociales como @dash_aniston, sobre todo en X, donde estoy bastante activo todo el tiempo y puedes tener una forma de contacto muy directa conmigo. Hasta la próxima.